Imagínense si nosotros nos quemamos y nos ponemos morenos aquí estando en México, aquí estando en Nextlalpan, imagínense allá en el desierto, ¿cómo estaba Jesús? O estaba morenito, no estaba así güero, de ojo azul como yo. Bien. Hoy vamos a ver el tema de el creador de escándalos. Jesús era un creador de escándalos. ¿Para usted qué es un escándalo, hermano? Levante su mano y me dice lo que usted piensa. A ver, hermano. Alboroto, ruido, bullicio, escándalo. ¿No? Algo que va fuera de lo recto, ¿no? O sea, acá despacito Jesús era alguien así. Y pues tuve más tiempo, entonces les preparé unas presentaciones para que usted entienda mejor, para que podamos... Es que la vez pasada nos lo dieron un día antes, entonces imagínense. Ahí llore por mi pastor. Claro que sí, se las puedo pasar estas diapositivas para que las estudien en su casa. Es el resumen de todo el tema, lo que vamos a ver. Bien, ¿cómo percibimos a Jesús? Acompáñeme a Mateo 10:34, por favor. Y alguien que lo tenga, lo lee, por favor. Mateo 10:34 al 39. El que lo encuentre, que lo lea con voz fuerte. Perdón, ¿me pueden regalar un vasito con agua? Es que no te llegó la coca. No me llegó la coca. Alguien que tenga Mateo 10:34 y lo lea. ¿Nadie trae línea? Jesús causa división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Hasta el 39, por favor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. Entonces nos damos cuenta aquí lo que acabamos de leer, que pues Jesús vino a mostrarnos otro lado de la cara de Dios, ¿no? Dice, Jesús nunca dudó en despreciar las normas insignificantes de los hombres, a sabiendas y de propósito ofendía a la gente. Necesitamos esta visión de Jesús para equilibrar las falsas impresiones que con frecuencia tenemos de Él. Como les decía al principio, ¿no? Teníamos un Jesús pasivo, puro amor y paz, ¿no? Puro paz and love. Y nos damos cuenta que lo que Jesús vino era a traer división, a quebrantar esas normas, esos paradigmas que la gente traía en sus mentes. El texto que vamos a estar analizando va a ser Marcos del 13 al 3 al 6. Vamos a Marcos, hermanos. Recuerda que estamos estudiando el libro de Marcos. 2, 3 al 6. Marcos 2:13 hasta el 3:6. O sea, vamos a terminar en el 3:6. Del 13 hasta el final. Vamos a empezar a leer el primero. La primera parte, en nuestra Biblia vienen separaciones, vamos a leer el primero. ¿Alguien que quiera leer el primer punto que vamos a estar analizando? Del 13 al 17, por favor. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los
tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, come y bebe con los publicanos y pecadores. Ay, perdón, creo que me salté. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Vamos a seguir viendo los demás temas. El tema de la división de Marcos es el conocimiento que tiene Jesús del hombre. Ahorita vamos a analizar cuál era el conocimiento que Jesús tenía acerca del hombre, y nos lo va a presentar como él lo presentaba. Vemos en este relato la controversia que siempre suscitaba a Jesús, y esta controversia era fruto de su penetrante conocimiento de la naturaleza humana y su incesante oposición a cualquier cosa que amenazase la verdadera naturaleza humana. Para ustedes, ¿cuál es la naturaleza humana, hermanos? ¿O qué piensan que es la naturaleza humana? La del pecado Pecado, ¿qué más? carnal. ¿Cómo vivíamos antes de la caída del hombre? Tiene tres aspectos y nuestro pastor siempre nos lo ha mencionado. Tiene tres aspectos la condición del hombre antes de la caída. ¿Cuál era? Estaba cerca de Dios. Era la verdad, la justicia y la santidad, ¿no? Y la santidad. Vivía en la verdad, estaba en la justicia y vivía en santidad. Esos eran los tres aspectos en los que se encontraba el hombre antes de la caída. Y cuando cayó, ¿qué pasó? Perdieron esos tres aspectos. Perdieron esos aspectos y vino la maldad y reinó sobre de nosotros, ¿qué? La muerte. Entonces, hay unos aspectos muy importantes que el mundo que no conoce a Dios tiene, y aspectos que Jesús nos quiso enseñar. Les voy a dar unos tres ejemplos. El primero es, el mundo allá afuera se cree o dice, mi pueblo es mejor que el tuyo. No hay esa diferencia de yo soy mejor, que los estadounidenses menosprecian a los mexicanos, los argentinos a los mexicanos a los guatemaltecos, o hay esa división. Y Jesús nos vino a enseñar que todo el ser humano es imagen de Dios, que Dios ve a todos por igual. El segundo ejemplo que les traigo es, el poder viene a través de la fuerza, y Jesús nos enseñó que el verdadero poder requiere sacrificio y generosidad, que fue lo que Jesús nos mostró en su caminar. El tercer ejemplo que yo les quiero dar es, la paz viene, en el mundo dicen, la paz viene a través de la violencia, y Jesús nos enseñó que la verdadera paz consiste en el amor que se entrega a sí mismo. Entonces nos damos cuenta cómo la caída del hombre, la condición humana estaba pervertida, fue desviada del propósito que Dios al principio lo quería traer. Porque ¿se acuerda de la clase pasada del IT que yo les di? ¿Qué era el pecado? ¿Qué era el pecado, hermanos? El egoísmo, la vanidad. Esa es la raíz del pecado. ¿Pero qué es el pecado? La desobediencia. Recordemos que viene de la palabra hebrea kata, que significa errar al blanco, o fallar en llegar a la meta. ¿Cuál meta? ¿Cuáles eran esas dos metas que fallamos al pecar? Llegar a Cristo. ¿No? Amar a Dios y amar al prójimo. Porque recordemos que los mandamientos, unos van basados a Dios y otros a mi prójimo. Entonces,
la naturaleza humana al caer perdió ese propósito por el cual fue creado, que fue amar a Dios y a mi prójimo. Por eso vemos estas dos diferencias que les enseñaba, esa división de clases que hay en este mundo influenciado por la maldad. Yo soy mejor que tú. Y Dios, ¿qué vino Jesús a enseñarnos? Todos somos imagen de Dios. La paz viene a través de la violencia, y Jesús enseñó: la paz es el amor entregándose en sacrificio. Entonces nos damos cuenta cómo es esa diferencia. Dice, en este pasaje que vamos a ver de Marcos, todos los pasajes del 2 del 13 al 3 al 6, dice, se nos muestra 4 incidentes que ponen de manifiesto que Jesús no estaba dispuesto a dejarse encajonar por las simples normas humanas y su deliberada provocación a la controversia, para que la verdadera naturaleza de la libertad pudiera ser evidente. Lo que Jesús vino a hacer es romper moldes, esquemas que la gente se había puesto. Vemos cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se encajonó tanto en los sacrificios que ya lo hacían por costumbre, como nosotros que no sé, podríamos decir que sabemos que en diciembre, el fin de año, se hace o pierna de pavo o se hace ¿qué más se hace en diciembre? Bacalao, o sea, lo de siempre, ¿no? Ya lo hacemos por costumbre. Y ellos perdieron el real significado por el cual se hacía el sacrificio, que era una imagen de lo que Jesús iba a venir a hacer, que era el significado del sacrificio. ¿Qué era? ¿Cuál era el aspecto más importante que nos enseñaba el sacrificio de ese cordero? Liberar el pecado. Aparte de eso. Era una ofrenda de paz. Aparte de eso, el más importante. Aparte de eso, ¿Un fragante? no. La importancia que tenía la consecuencia del pecado, que era la muerte. Eso era lo que Jesús, al decirles, Dios al darles la ley y que ellos hicieran los sacrificios, era que ellos entendieran la gravedad del pecado que traía la muerte. Entonces, por eso Jesús vino a decir, ¿sabes qué? Es que esto lo han hecho cuadrado, ya lo han hecho nada más por hacerlo nada más. Han perdido el conocimiento del por qué se hacía. Vamos a ver el primer incidente, está en Marcos 13:14, vamos a leerlo, alguien que lo lea por favor. Marcos 2, 13 al 14, por favor. Bueno, aquí está el pasaje, se me olvidó que ya se los había puesto. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Quién era Leví? Este personaje vivía en Capernaum y trabajaba ahí. Era un recaudador de los tributos públicos. Ahí debió haber sabido algo acerca de Jesús. Seguramente le había ido a hablar, incluso antes de su llamamiento. A veces nosotros leemos la palabra de Dios rapidita, pero no vemos el panorama, ¿no? Siempre nos dice nuestro pastor cuando estemos leyendo, métase en la historia de lo que está hablando. Si de repente se presenta una persona que entra y dice, yo soy Cristo, sígueme, no lo conoces, ¿usted qué hace? ¿Lo sigue o no? No. Entonces, ¿por qué lo leemos aquí? Dice, y al pasar, Jesús estaba pasando y vio a Leví y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. O sea, fue instantáneo como Leví siguió a Jesús. Pero si nosotros vemos el contexto de este pasaje, vemos cómo Jesús ya empezó su obra. Entonces, el nombre de Jesús estaba siendo famoso y todos hablaban de Jesús. ¿Cómo es que Juan el Bautista empezó a decir, es que es Él?
el que sigue después de mí, el que los va a bautizar en fuego. Entonces, ¿cuántos escuchaban a Juan el Bautista en el desierto? Muchos, ¿no? O sea, dejaban sus casas por ir al desierto a escuchar a Juan el Bautista. Y de repente Juan el Bautista les dice, es él el que es mayor que yo. Entonces toda esa gente empezó a escuchar de Jesús. Por eso, cuando Jesús va pasando, ve a Leví, le dice, sígueme. Leví ya había oído de Jesús. Por eso, inmediatamente lo siguió. Vamos a ver más acerca de Leví. Es evidente en la Biblia el nombre de Leví. Bueno, el nombre de pila de Leví era Mateo. ¿Qué es nombre de pila? Yo lo busqué y es un antropónimo. O sea, que es un nombre propio con el que se identifica a una persona. Entonces, no lo dice en ciencia cierta la palabra de Dios. Probablemente Jesús le haya cambiado el nombre de Leví a Mateo, porque vemos como a Pedro, a Simón, le puso por sobrenombre Pedro, ¿no? Entonces, el manual nos hace esa propuesta de que tal vez Jesús le cambió el nombre de Leví a Mateo. Mateo es el que escribió el Evangelio de Mateo. Entonces, ¿quién era este tipo de personas? Porque por eso vamos a ver más adelante el incidente que ocurre. ¿Cómo es que Jesús llamó a esta persona? Los reclutadores de impuestos eran muy odiados en ese tiempo. Y de hecho yo creo que aquí igual, en este tiempo igual, ¿no? ¿A quién podríamos asemejar? Los políticos, ¿no? Los que están ahí. Diputados, todos esos que cobran los impuestos, ¿no? Que usan los impuestos para ciertos fines, ¿no? Pero en ese tiempo los reclutadores de impuestos eran muy odiados, ¿no? Entonces tenían esos reclutadores de impuestos una imagen, pues que nadie los quería, ¿no? Decían, no, pues estos son rateros, ¿no? Y de hecho muchos de ellos se dedicaban a extorsionar a la gente. O sea, les pedían más de lo que la ley proponía de los impuestos. Yo les investigué y les traje algunos motivos por los cuales estos reclutaban impuestos. Muchos reclutaban impuestos por los bienes, por la producción del trabajo. Un empresario pagaba más impuestos que una persona normal. Tú pagabas impuestos por lo que tú ganabas y por tus posesiones. Los empresarios, supongamos, tenían unos sembradíos, pagaban impuesto por lo que ellos producían. Aparte, para sembrar, ¿ellos qué necesitaban? Agua. El agua, en la antigüedad, llegaba a esos lugares por medio de acueductos. Los acueductos los ponía el gobierno romano. Entonces, por el paso del agua, los romanos cobraban impuestos. Y luego, cuando estos empresarios juntaban su mercancía y la llevaban a vender, recordemos que los romanos no crearon las carreteras, pero ellos idearon una forma para hacerlas más rápidas. Entonces, los romanos son famosos porque crearon muchas carreteras, muchos caminos. Por eso conquistaron en ese tiempo los romanos, porque llevaban a sus ejércitos más rápido a los lugares por medio de los caminos. Entonces, cuando estos empresarios llevaban sus mercancías por estos caminos, los romanos cobraban por pasar por ahí. Entonces, el peaje, ¿no? Acá como las carreteras, ¿no? Que aquí en México, pues en la ley según no deben de cobrar, pero pues bueno, libre tránsito. Pero entonces pagaban impuestos por muchas cosas. Entonces estas personas, por eso eran odiadas, porque cobraban de todo, ¿no? Yo creo que hasta respirabas, te cobraban. Pero nos damos cuenta que en este llamamiento hay algo muy importante, que Jesús, a pesar de ver a este hombre y lo que él era, él vio en Leví un hambre de Dios y un corazón dispuesto. Yo creo que Jesús vio en el corazón de Leví que a pesar de lo que él era, porque pues se llevaban su mochada, porque recobraban más de los impuestos, ellos nada más entregaban lo que era de los impuestos y lo de más que cobraban se lo quedaban ellos, su mochada, ¿no? Entonces, vio Jesús en Leví
esa insatisfacción de su vida, de que a pesar de que él tenía lo que tenía y era lo que era, él tenía ese hambre. Por eso Jesús lo llamó, por eso se fijó sobre él y le dijo, sígueme. Por eso nosotros estamos aquí, porque él vio nuestro corazón, cómo necesitábamos de él, y dijo, ¿sabes qué? Come on, sígueme. Bien, dice Marcos, todavía vamos a seguir avanzando. Este era como que el inicio de este, ¿cómo se dice? De este incidente. Ese fue el principio, pero vamos a ver el incidente que se dio a Jesús. Dice Marcos 2, del 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es la escena de este pasaje? Aquí el manual nos dice que era una cena de despedida. O sea, anteriormente, ¿qué pasó de este pasaje? Jesús lo llamó, ¿no? A Mateo, que era un recaudador de impuestos. Entonces, como Jesús llamó a Mateo, pues Mateo dice, yo voy a seguir a Cristo dejando todo. Entonces él hizo una celebración. Él invitó a sus amigos para despedirse. Iba a despedir su vida de cómo él era y se iba a despedir de sus amigos. Entonces el manual nos dice aquí, era por lo tanto una ocasión normal y natural, festiva y gozosa para los que se reunieron en esa fiesta. Era una celebración. O sea, Mateo estaba diciéndoles a sus amigos, ¿saben qué? Yo voy a dejar mi vida, voy a seguir a Cristo, y aprovechó esa celebración que aquí vemos en Marcos para presentarles a Jesús, de cómo él iba a dejar su vida por seguir a esta persona que era Jesús. Vamos más adelante, dice, ¿qué es lo que Jesús nos enseñó? El enfoque correcto es lo que vamos a analizar de esta historia, ¿no? Dice, la respuesta de Jesús es más reveladora. O sea, nos damos cuenta cómo Jesús es tan hermoso que cuando pasa esta circunstancia de que lo ven sentado con estos, Jesús nos da una enseñanza y dice, Él les dice, estáis en lo cierto, son hombres enfermos, pero ¿en qué otro sitio debería de estar un médico? Ese es su argumento. He venido para sanar a los hombres, y por lo tanto, cuando padecen es cuando me necesitan. Entonces, Jesús lo que hizo fue decirles, están en lo correcto. Yo estoy con gente pecadora. Pero un médico, hermana Jenny, usted cuando va a hacer sus consultas, ¿hacia qué gente va? Enfermos, ¿no? Pues hasta nosotros mismos, una persona sana no va con un doctor. ¿Por qué? Porque se siente bien. Ya cuando se siente mal, ya cuando, ay, me está doliendo, ya ahí vas, ¿no? Hasta chillando, ¿no? Y espantado porque sientes que te vas a morir. Entonces Jesús les dice esto. Y esto es muy importante. O sea, aquí Dios nos da una enseñanza muy, muy, muy hermosa. O sea, Jesús les está diciendo, es que no se enfoquen en lo que está pasando. Enfóquense en lo que yo les quiero enseñar. Aquellos que se consideran justos, como lo hacían los fariseos, están en realidad más necesitados que aquellos que consideran como desechados por la sociedad. Jesús les estaba diciendo, los más, o sea, ve tu realidad. Que tú que dices que no me necesitas, tú estás peor que con los que yo estoy. Que ellos a físico, a ciencia cierta se les ve que me necesitan, pero tú que dices que no me necesitas estás peor que ellos, porque ellos, pues yo veo que están mal, pero tú que dices que no, tú estás peor que ellos. Y esta frase que dice el manual es muy importante y se las quiero compartir. Jesús les estaba diciendo, aquellos que se consideran religiosos
no tengo absolutamente nada que decirles, pero a estos que saben que están enfermos y están dispuestos a recibir ayuda, estoy a su absoluta disposición para sanar sus almas. O sea, Jesús les estaba diciendo, ¿tú que sientes que no me necesitas? Mira, yo no te digo nada, pero estos que están a mi mesa y que se ve, ellos tienen un corazón más dispuesto que el tuyo, sobre de ellos yo tengo algo que decirles. Por eso Jesús estaba entre ellos. Por eso nos damos cuenta que nos encajonamos en nuestra esfera cristiana. Ay, es que nada más con mis hermanos, ¿no? Cuando nosotros tenemos, ¿a quién seguimos? A Cristo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Nuestro pastor nos lo ha dicho y nos lo dijo ayer. ¿Cómo le decían a Jesús? Eres un comelón y un bebedor, ¿no? Y Jesús les decía, oyes, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, no lo escucharon. Vengo yo, que convivo con ustedes, y ustedes no me escuchan. O sea, ¿entonces qué quieren, no? O sea, Jesús les está diciendo entonces. O sea, por eso les digo que Jesús vino a romper con estereotipos. O sea, Él estaba en una fiesta. Él estaba en medio de ellos. Pero Él era la diferencia. A pesar de que estaba con ellos, en medio de ellos, Él era la luz. Porque aquí lo está diciendo, lo acabamos de leer, que Él decía, ¿un médico dónde está? O sea, a pesar de que Él estaba en la fiesta, Él les estaba hablando de la palabra de Dios. Él les estaba diciendo, ¿saben qué? Yo llamé a Mateo porque yo quiero cambiar este mundo. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nos damos cuenta cómo Jesús estaba cambiando. O sea, lo que los fariseos estaban viendo, decían, pues estaban emborrachándose. Jesús les estaba diciendo, es que yo estoy aquí para hacer la luz, para hacer esa diferencia. Entonces eso fue el enfoque correcto. Y aquí Jesús nos muestra una primera verdad. Dice, nos indicó con firmeza que cuando las personas creen que no necesitan ayuda de Dios, no están en situación de recibir ayuda y no hay nada que decirles. O sea, si tú dices que no necesitas de Dios, estás pelas. Todos, hasta nuestro pastor lo ha dicho, necesitamos de Dios. En el nivel que estemos, necesitamos de Dios. Era lo que Jesús estaba diciendo. Antes o después a estas personas un día se les hundirá su mundo y todos sus sueños de autosuficiencia quedarán hechos pedazos. Entonces será el momento de hablarles y escucharán. Por eso la gente no escucha, porque dice, yo vivo bien, pero y lo ha platicado nuestro pastor con el COVID. Gente que dice, no, es que mi santo, es que la Santa Muerte. Les dice, ¿y dónde está tu Santa Muerte? Ya cuando se están muriendo, ahí ya escuchan. Pero cuando están sanos, no, vete tú con lo tuyo y yo con lo mío. Hay una barrera que Dios dice, y lo vemos en las escrituras, Jesús es un caballero. Él no entra a donde no lo invitan. Entonces, si tú no escuchas, pues ¿sabes qué? Dios dice, está bien. Él respeta. Pero ya cuando ya te estás muriendo y sientes, ya no respiro, hasta nos lo decía nuestro pastor Francisco, ¿no? Como él, cuando se enfermó, como él, Dios, ahora sí ya, ¿no? Porque se encontró en un punto en el que dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo más, te necesito. Entonces esa es una verdad que hoy nos quiere enseñar Jesús. Que quien no quiere, Dios lo deja. Pero quien está con un corazón constricto y humillado, ese es el momento. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que estar pendientes de los tiempos. ¿Qué pasó esa vez que es la fuga de gas, no? Todos estaban, vamos a explotar, ¿no? Aquí en Santa Inés, ¿no? Y decía un hermano, es que hubiéramos aprovechado ese momento para hablarles de Cristo. En estos momentos de COVID debemos de aprovechar los tiempos para hablarles de Cristo, porque su corazón está sensible, porque antes al principio decían, esa es una mentira del gobierno, y ya que se están muriendo, ¿qué pasa? No, sí, Señor, ayúdame. Es el momento donde nosotros tenemos que aprovechar y hablarles de Cristo. Cuando nos pasan problemas en nuestra vida,
hace que dejemos de aferrarnos a la terrible ilusión de que somos capaces de afrontar la vida solo. Entonces debemos de entender que los problemas nos hacen sensibles a Dios, porque son cosas que no podemos controlar, y son ahí, en esos momentos donde Dios dice, voy. Por eso me llegó una enseñanza una vez que decía, ¿cómo cuando todo está bien, cuál es tu manera de alabar a Dios y de adorarlo? Cuando todo va bien. Hay veces que hasta se te hace normal, ¿no? Y pues, ya, ¿no? Bien relax, ¿no? Pero cuando pasan las circunstancias adversas en tu vida y Dios te saca de eso, ¿cómo vienes? No, sí, mi Señor y Cristo, y te amo, pero ¿por qué no somos los mismos siempre? ¿Por qué no hay esa misma pasión cuando hay problemas, cuando Dios nos rescata o cuando no pasa nada? Nuestra situación debe de ser la misma. Nuestra manera de alabar a Dios debe de ser aún más, ir creciendo, ir avanzando. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros vamos de gloria en gloria. Esta frase también me encantó. Dice, nuestro Señor siempre dedicó sus esfuerzos a los hombres y mujeres que estaban dispuestos a recibir ayuda en el momento en el que estaban sufriendo tanto que sabía que necesitaban ayuda. O sea, Dios sabía, y por eso iba por esas personas, porque sabía que lo necesitaban. Por eso tomó a Mateo, porque a pesar de cómo él estaba, él dijo, ¿sabes qué? Tú me necesitas, y fue sobre de él. Entonces esa es la primera verdad que nos quiere enseñar Dios. La segunda verdad, las personas son más importantes que los prejuicios. Porque ¿qué estaban haciendo los fariseos? No que tú eres el Mesías, ¿por qué estás con ellos? Pero las personas son importantes para Dios. Es lo que nuestro pastor siempre nos ha enseñado, que veamos a la gente como ¿qué? Como almas. Dice, los prejuicios son nociones preconcebidas que nos formamos antes de tener el conocimiento suficiente, normalmente equivocado, o ideas distorsionadas con las que hemos sido criados. La iglesia ha sido atacada, denunciada y abandonada, con razón, por causa de los prejuicios que sigue teniendo en los que se refiere a las distinciones de clase, de raza, de posición económica y hasta de sexo. ¿Cómo no? Muchas veces, y hasta nosotros hermanos debemos de ser sinceros, lo hemos hecho. Un hermano cae y ¿qué hacemos? Pues es que ve, hermano. O sea, nosotros mismos. Bueno, y también creo que tenemos que cuidar mucho eso, ¿no? Porque decía que, no, la verdad no me acuerdo mucho del pasaje, cuál era, pero decía que los fariseos oraban, ¿no? Oraban en los lugares públicos y yo me imagino que alzaban las manos y todo, pero decía Jesús que ellos hacen esas cosas, pero su corazón está lejos de Dios, ¿no? Y a veces, siendo sinceros, nos pasan, ¿no? Tal vez alzamos las manos, tal vez muchas cosas de esas, ¿no? Pero en realidad tenemos que estar firmes en que estamos cerca de Dios, ¿no? O sea, como autoevaluarnos y decir que si realmente somos sinceros con Dios y con la gente, ¿no? También creo que habla mucho acerca de eso. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Sí, pastor. Fíjate, David, que en este llamamiento de Leví es muy extraordinario, porque Leví era judío. O sea, no simple y sencillamente que era un cobrador de impuestos, sino era judío, y el empleo que él tenía no iba de acuerdo a la cultura y enseñanzas que tenían los judíos. Entonces era, no nada más que era cobrador, sino estaba catalogado como traidor hacia la cultura judía. Entonces era trastornar todavía más. O sea, no nada más era, ya un cobrador de impuestos, no, sino que llama un cobrador que además es traidor a nuestra cultura. Entonces cuando lo llama, por eso todo el mundo se enfurece. ¿Cómo es posible que te sientes a un lado de esto? Sino porque se encargaba de darle los impuestos a quién, al gobierno que estaba ahí dominando, ¿no? Sí, hermano. No, y hace rato mencionabas, ¿no? ¿Cómo hablabas a Dios? Pues obviamente tú decías, pues, que uno vea que realmente la manera de alabar a Dios es seguir su ejemplo. No hay otra manera tan importante de alabar a Dios que seguir su ejemplo.
vas a llegar, le vas a... Lo que decía René, ¿no? Levantaban las manos. Tú puedes ver a 20,000 personas levantando las manos, pero realmente ¿quién está alabando a Dios? Sí, porque están, a lo mejor damos una pinta, ¿no? Y hay gozo y acá, pero ¿cómo tratamos a los demás? Era lo que pasaba ahí. Y era lo que Jesús estaba tratando de entender a la gente, porque más adelante vamos a ver más aspectos de esto que se le presentó a Jesús. O sea, y de verdad, hermanos, lo hemos hecho. Todos aquí lo hemos hecho. Nos hemos equivocado con esa manera de tratar a la gente. Bueno, Sí, aquí en el versículo 15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Dice que aquí, bueno, hacía como que un banquete, ¿no? Bueno, como una tipo reunión, ¿no? Con sus amigos de Leví. Entonces, el propósito de eso, bueno, siento yo que es porque Leví quería que conocieran a sus amigos, ¿no? A Jesús, así como uno, ¿no? Cuando conocemos de Jesús, queremos que toda nuestra familia, todos nuestros amigos, todos, bueno, pues que conozcan a Jesús, ¿no? Siento que también, pues ahora sí que esa fiesta, bueno, eso era como que el propósito, ¿no? De que conocieran a Jesús. exacto, lo vimos en la verdad 2, en la verdad 1, como el propósito por el cual se hizo esa celebración. O sea, más que sí, el que ya iba a dejar su vida, pero les estaba presentando a aquel a quien iba a seguir. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, hermanos. Tenemos que amar como Cristo, o sea, tenemos que ser como Cristo. Y aquí Jesús nos está dando ese ejemplo. Entonces la iglesia es criticada porque nos cuadramos, hermano. O sea, juzgamos a las personas porque se pintan el cabello, que porque así, que porque traen tatuajes. Pero ¿cómo está su vida, hermano? O sea, uno que está limpio, ¿cómo está? Descuida su cuerpo, no come bien, no lleva una relación con Cristo y nada más viene aparenta con traje, viene bien limpiecito. Pero ¿cómo está su vida? Y le apuesto que a lo mejor y esa persona que viene así tiene una relación más íntima con Dios, porque nuestra relación con Dios no se refleja en lo exterior, sino en nuestras actitudes, en cómo nos comportamos. Mi cuerpo me da una apariencia, pero no refleja lo que soy. Lo que soy viene adentro, cómo yo me comporto, cómo yo pienso. Porque yo les cuento mi testimonio. Yo viví desde chiquito conociendo a Dios y venía a la iglesia y sí, aquí a lo mejor me portaba medio bien, medio mal, pero en la preparatoria me iba con mis amigos a fumar y andábamos chuleando a las chavas y me decían el oso. Era mi sobrenombre por grandote y poderoso. O sea, pero nos damos cuenta cómo podemos aparentar, pero en realidad, ¿qué somos? Es que aparte de prejuiciosos, tenemos estereotipos de las personas. Pensamos que es más santo porque cuando el pastor René, cómo Dios lo rescató, y él tiene sus evidencias de que él era, pero ¿cómo es ahora? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo ahora él predica el evangelio? Ahora es pastor. Entonces cuadramos a la gente. Le quiero dar una revelación divina. Porque las 2 semanas pasadas, yo vine a cantar con gorra. Yo digo que para atacar un prejuicio, ¿no?, de la iglesia, que dicen que no puedes alabar con la cabeza tapada. Yo quería ver cuál era su corazón. Que a lo mejor yo no conozco los pensamientos de los que me vieron en esas veces. Pero yo quería darles a entender que mi apariencia no refleja mi intimidad con Dios. Y quería enseñarles que, imagínense, ahorita, ha pasado varias veces que estamos en el culto y entra un borrachito y lo dejamos. Y ahí a ver a qué hora se va. Pero no vamos y le hablamos de Cristo. La otra vez que dejaron ahí vidrios rotos, nadie se paró. Yo hasta me quebranté porque yo no me paré. Nadie se paró a hablarle a ese borrachito que estaba ahí. Entonces tenemos prejuicios y era lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús les estaba enseñando. Debemos de ver a todas las personas que tienen corazón,
y que pueden estar necesitadas. También pueden ser personas que están sufriendo y necesitan ayuda. Porque viene alguien de varo, ¿y qué vamos a hacer? Siéntese, hermano, bendecido y todo lo así. Oh, hermano, Dios bendiga. Hasta abracito, ¿no? A ver si se te paga uno de a 500. Caso del 7. Y llega alguien así, con chor y acá bien mugroso. Y, ¿qué pasó, hermano? O como es COVID, aprovechas, ¿no? Y con el puño nada más. Pero nada más ahí saludas. Porque a los demás con abrazo, hasta beso y le escupes y todo. Pero ahí viene y con puro puño. O sea, ahí vemos el prejuicio de la gente. ¿Cómo? O sea, hermano, Jesús estaba con esos reclutados. Eran de varo. O sea, estaba en esta fiesta, era de varo. Pero también después vemos a Jesús cómo estaba en el monte, con toda esa multitud. Y que les decía a sus discípulos, denles ustedes de comer. O sea, vemos a un Jesús que él estaba preparado para estar en cualquier tipo de presentación, pero siempre mostrando la verdad. Él se aferró a la verdad, hermanos. El segundo incidente lo vemos en Marcos 2:18. Y este está relacionado con el poder de la tradición. ¿Qué es tradición, hermanos? Para ustedes, ¿qué es tradición? ¿O qué es una tradición? Es una costumbre que tenemos, que se hace Es como un legado, ¿no? Que dejan nuestros pasados que va de generación en generación. Yo lo busqué. Y pues bueno, aquí dice, viene del latín traditio, que es un conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. Entonces vamos a ver cómo Jesús habló sobre esto. Dice, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué es el ayuno, hermanos? Abstenerse de algo, de alimento. Dice, nos encontramos con un grupo de fariseos que se sentían ofendidos. O sea, lo leemos así por fuera, pero debemos de meternos en la historia. Eran personas, o sea, y hasta los vemos en las películas, ¿no? Bien trajeados y acá, ¿no? O sea, nosotros estamos ayunando y tus discípulos no están ayunando. Entonces estaban ofendidísimos, como algunos de ustedes, hermanos, que de repente se ofenden. Es evidente que este incidente sucedió en un día de ayuno. La ley de Moisés requería que se dedicase un solo día al año de ayuno, el día conocido como el Yom Kippur. Esta palabra Yom Kippur, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Yom Kippur? El día de la expiación. Aquí yo lo busqué para tenerlo más claro. El Yom Kippur es conocido como el día de la expiación. Es el día más sagrado del año judío. Es conocido como el día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón o de un arrepentimiento sincero. Esta fecha se celebraba para nosotros el 15 de septiembre al 16 de septiembre. El significado, conciencia y arrepentimiento. ¿Qué costumbres se hacían en esta celebración? Ayuno, oración, la abstención de los placeres físicos y abstención del trabajo. Entonces nos encontramos con unos fariseos que estaban en un día para ellos especial y decía, ¿cómo es posible que nosotros sí estamos en ayuno? ¿Y tú qué dices, el Mesías? Tus discípulos no están ayudando. Este pasaje que nos habla acerca de el día al año que se tenía que tomar en ayuno está en Levítico, aquí se los puse, Levítico 16, vamos a Levítico 16, 29. Alguien que lo lea, por favor, porque
sí está, no está largo, pero alguien que me ayude. Levítico 16, 29 al 31. Este mandamiento no solo es válido para los israelitas, sino para todo refugiado en el país. El día séptimo del mes de Tebet no deberán comer nada ni harán ningún trabajo. Será un día de descanso completo y de ayuno, pues ese día yo les perdonaré todos sus pecados. Amén. Él estaba leyendo otra versión, por eso unos se sacaron de onda. Aquí vemos cómo Dios estableció ese día de ayuno. Pero estos fariseos hicieron que durante el año varias veces se hiciera el ayuno y habían quedado establecidos por la costumbre, de modo que se daba por hecho que todo el mundo debía de ayunar en esos días. Ahí les va. En la ley estaba estipulado que un día al año se tenía que ayunar. Pero estos fariseos lo hicieron más continuamente. A lo mejor, suponer, cada mes vamos a ayunar una vez al mes. Y lo hacían, y ya lo hacían por costumbre. Pero ¿por qué lo hacían estos fariseos? Lo hacían para llamar la atención de Dios y lo hacían para llamar la atención de los hombres, para que los vieran que eran hombres santos. Y como decía ahorita René, muchas veces damos la pinta nada más, pero no lo somos. Y de hecho en la palabra de Dios nos damos cuenta que los fariseos es un símbolo de los religiosos, que solamente aparentan nada más para cumplir, para que me vean, para que digan, ah, no, sí, tú sí, ¿no? Sepulcros blanqueados. Pero en realidad su intención no era agradar a Dios, simplemente dar una pinta. De hecho, los fariseos cuando ayunaban tomaban carbón y se ponían sus ropas viejas para que la gente los viera que estaban en ayuno, pero en realidad solamente lo hacían para que los vieran. Por eso en este momento Jesús les da una enseñanza bien importante. Dice esta frase, esta y más, porque dice aquí que cuando vamos a regresar al pasaje, es que me pasó aquí, ¿qué fue lo que le dijeron los discípulos? Digo, los fariseos. Dice, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí vamos a encontrar con una enseñanza bien importante, que muchas veces hoy en día la gente igual sigue preguntando de nosotros. Oyes, ¿por qué tú no haces esto? Oyes, ¿por qué no guardas el sábado? Encontramos hermanitos, ¿no? Los de adventistas, ¿no? ¿Por qué no traes velo? ¿Por qué no traes falda? Y nos encontramos con esos estereotipos. Dice, estas preguntas son las mismas que se siguen diciendo en la actualidad. ¿Por qué no cumples las normas? ¿Por qué su grupo siente que no tiene que adherirse a los mismos principios que el resto de la gente? ¿Cuál era el símbolo de los cristianos en los primeros años de la iglesia? Cuando se escondían que eran perseguidos por las catacumbas, ¿cuál era su símbolo? ¿Qué significaba? Un salmón. ¿Y qué hacía el salmón? Contracorriente. Entonces, mucha gente nos va a querer, los religiosos, estereotipar a la gente. Oyes, ¿por qué no haces esto? Oyes, ¿por qué esto? Y era lo que le estaban diciendo a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no están ayunando? ¿Por qué cuando adoras te quedas así? ¿Por qué no te pones de rodillas? ¿O por qué no levantas las manos? Oyes, ¿por qué no brincas? ¿Por qué te quedas quieto? ¿Por qué andas viendo a los demás y no alabas? Y todas las preguntas van a venir y van a cuestionarnos. Pero debemos recordar qué fue lo que Jesús les estaba diciendo. O sea, hay fiesta, hay gozo porque el esposo está aquí. Jesús lo que les quería enseñar era que
motivo por el cual sus discípulos no ayunaban era porque el mismo Dios estaba ahí enfrente de ellos. O sea, estaban con Él. Por eso después les dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ellos tendrán que ayunar. Pero Él estaba ahí, por eso Jesús les decía, es que no hay necesidad, estamos en fiesta. Por eso les dice, ¿acaso pueden los que están en boda ayunar mientras está con ellos el esposo? O sea, en una fiesta no vas y te sientas y no, hermano, no como. Sino que ayunas antes para que en la boda le das con todo, ¿no? Porque es de agorra. Entonces, era lo que Jesús les estaba dando a entender. O sea, han perdido el significado del ayuno. Lo han hecho por costumbre. Yo estoy aquí, ¿para qué van a ayunar? Si yo, el Dios del universo, estoy aquí en medio de ustedes. Dice, nos encontramos, eso ya lo vimos, perdón. El enfoque correcto, ¿qué era lo que Jesús les quería enseñar? Dice, Jesús les quiere enseñar que ellos han malentendido la verdadera naturaleza de la ocasión. Creéis que hay que celebrar un entierro, pero no es así. Lo que hay es celebrar una boda. Tenemos al novio aquí y nadie ayuna en una boda. Mediante estas palabras nuestro Señor está poniendo el dedo en la naturaleza misma de la nueva relación que habría de establecerse y que se daba a demostrar a los hombres. O sea, ¿qué fue lo que Jesús vino a traer? Una relación de amor del ser humano con el Creador. Entonces Él está, porque pues lo habían tomado como una religión, es que no puedo entrar al lugar santísimo porque voy a morir. Esa era la enseñanza, lo que se enseñaba en aquel tiempo. Y era real que cuando alguien impuro tocaba el arca del pacto, moría. Pero ¿qué vino Jesús a decir? Ahora tienen el acceso al Padre a través de mí. Me pueden abrazar, me pueden sentir, pueden gozarse. No hay que ser cuadrados como dice, ¿no? Acá de a hindúes, ¿no? Despacito y acá, sino que es una relación de amistad. ¿Cómo tú tratas a un amigo? ¿Cómo tú tratas a tus hijos? Es una relación de amor. La que nosotros tenemos con el Padre era lo que Jesús estaba dando. Dice, durante todo ese tiempo los judíos habían adorado en el templo. Habían celebrado cultos solemnes cargados de ritual que se encontraban en sacrificio y en el silencio ante la grandeza de Dios. Pero en ese momento el Señor les estaba enseñando que se había establecido una nueva relación en la que había una vitalidad, un sentimiento cálido de intimidad con el novio mismo, que solo se podía expresar con términos de gozo y convirtiéndose en una celebración. Cuando nosotros vemos la naturaleza, cómo alaba a Dios, cómo lo alaba. Que cuando siguen las olas del mar, que están los mares, ¿qué? Alabando a Dios. El universo mismo lo está alabando. ¿Y cómo está el universo? ¿Quieto? ¿Estático? ¿Qué nos decía nuestro pastor? Que anda, se anda moviendo a miles de kilómetros y ni uno de ellos choca. Y es un movimiento, es una vitalidad. Y nosotros debemos de hacer lo mismo con Dios, es una vitalidad. O sea, es lo que dice nuestro pastor cuando salimos nos decía, sales de la oración peor que como viniste. Enojado, triste. Cuando deberías de salir lleno de la presencia de Dios, porque hablaste con tu Padre. Cuando vienes al culto, ¿cómo debes de salir? Diferente, porque la presencia de Dios ha hablado a nuestras vidas. Tenemos ese privilegio de que nos hablan de la palabra de Dios. En otros países tienen que estar calladitos, porque si los escuchan, los matan. Y no alcanzamos a comprender eso, hermanos, que es una vitalidad. O sea, hermanos, es un gozo. O sea, yo ahora lo entiendo, porque pues, la verdad sí venimos con cargas en nuestra casa, en nuestro trabajo, cansados. Pero ¿qué debe de traer la palabra de Dios a nosotros? Vida. ¿Qué es lo que trajo Jesús? Vida. ¿Y qué es la vida? Vitalidad. Cuando nuestro corazón está vivo, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Está bombeando qué?
Sangre, o sea, es algo que se está moviendo, es algo vital. Y nosotros cuando venimos a su presencia, cuando estamos aquí aprendiendo y salimos de este lugar, decimos, no manches, te amo más, Señor. Voy a seguir predicando con más esmero. Voy a hacer, ahora sí, yo voy a hacerlo. Ya no voy a decir nada más que soy, voy a hacerlo. Voy a amar a mi prójimo. Eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios con nosotros. Verdad número 1. Vamos ahí en Marcos, en ese mismo pasaje, Marcos 2:21 dice: nadie pone, está igual Jesús en el mismo tema acerca del ayuno, y dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor que la rotura. Aquí Jesús está haciendo una alegoría de que cuando tú aún, ponle, yo que vengo bien roto, ¿no? Y que ya está viejo, ¿no? Si yo le pongo aquí un parche nuevo a esto que ya está viejo, ¿qué va a hacer? Que el parche se va a empezar a envejecer y se va a hacer chiquito y va a romper lo que ya estaba viejo, porque es el proceso de descomposición de la tela. Entonces Jesús es lo que está diciendo. Dice, Jesús está comentando aquí acerca de los cambios tan drásticos que se producen en el carácter de la alabanza cuando las personas descubren la realidad sobre la relación con Jesucristo. ¿Cómo es tu alabanza, hermano? Yo sé que es personal y, como decíamos, no es nada más aparentar, pero ¿cómo es tu alabanza? Mientras más conoces a Jesús, más lo amas, más te gozas. A veces nos reímos del pastor Oscar y nos burlamos, pero él, ¿qué está haciendo? Cuando y se goza, porque él conocía su condición antes de Cristo, cómo él estaba, y ahora en Cristo, ¿qué hace? Se goza porque conoce el amor de su vida, porque tiene la vida, porque tiene todo. Y nosotros, hermanos, ¿cómo andamos? Nos dejamos llenar por los problemas, cuando eso no importa. Si se lo ponemos a Dios, Él va a hacer las cosas, porque nosotros no podemos cambiar a la gente. Nuestra confianza en Cristo, y yo me gozo porque Señor un día me va a dar una novia. Es eso, hermano, es eso lo que nosotros tenemos que vivir, es lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Dice, los cultos han sido durante demasiados siglos prestados del concepto del Antiguo Testamento de la alabanza, presentando una escena de solemnidad, silencio y ritual. ¿Cómo entraban los sacerdotes a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿No? Despacito, ¿no? Porque, y si había pecado en ellos, ¿qué pasaba? Sonaba la campana, ya no sonaba, ching, ya se murió, sáquenlo, sobres. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Abrazamos a nuestro Señor y nos gozamos, porque ahora lo tenemos de dentro de nosotros. Y por eso nos gozamos y por eso nos alegramos, hermano. Pero es lo que Jesús está dando a enseñar. Dice, uno de los motivos por los que en la actualidad hay tantas personas que no, y escuche, hermano, que no quiere saber nada de la iglesia al ver cómo son los cristianos, es porque no se sienten atraídos para nada por lo mórbido y lo aburrido de lo que llamamos alabanza. Y yo cuando lo estaba leyendo dije, oh Padre, estás hablando de mi ministerio, Señor. Me dice, tienes que checar, tienes que examinar. Yo me dio mis cachetadas cuando estaba leyendo esto, el Señor. Pero no nada más en alabanza. ¿Cómo somos, hermano? ¿Cómo es el cristiano? Por eso la gente no quiere para ser como tú. En una ocasión estábamos atendiendo una familia, pero eran santeros y tenían en su mesa todo ahí sus cosas, ¿no? Pero eran muy buenos. Bueno, la muchacha que nos llamó se llama Marisol y ella era la que tenía todo su altar ahí. Pero era muy buena, una atención muy bien para nosotros, nos trató muy bien, a pesar de que ella está siguiendo otras cosas que son totalmente diferentes. Y salíamos y le decíamos al padre, qué distinto
es el trato, porque al final de cuentas ella se comporta como deberíamos de comportarnos nosotros. Porque ella fue atenta, fue muy educada, nos trató muy bien, nos habló adecuadamente, oró con nosotros cuando oramos por su familia, nos pidió que oráramos y oramos por todos. Y se portó muy bien. Y le digo al Paz, qué diferencia, porque realmente hay muchos cristianos que les falta ser como esta persona, porque está siguiendo otras cosas que no están bien, pero tienen un corazón bueno. O no sé cómo se puede decir, el pastor decía, es que hay muchas personas que al final de cuentas no son cristianos, pero tienen a Dios en su corazón. Falsamente están siguiendo algo, pero son bondadosas. Y a los cristianos nos hace falta, nos hace muchas falta, ¿cómo se dice? Nos hace falta eso, dejarnos de esos religiosismos y entender que verdaderamente estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Así es, hermanos, y tristemente, y es una frase, y ayer lo escuchaba de mi papá cuando tenía la reunión de pastores, que decía, mejor buscamos gente inconversa para que nos haga chambas, porque los mismos hermanos nos hacen malas chambas, y son cristianos, y son hermanos de la iglesia. Y uno dice, ¿qué testimonio? Entonces, ¿qué estamos viviendo? Y es lo que dice, en donde estamos tenemos que ser los mejores, porque somos hijos de Dios, porque tenemos la verdad. Dar el extra, ayudar. ¿Qué pasa? A mí me pasó una vez en la combi. Yo, porque no me gusta que pues, estoy grande, poderoso, ¿no? Como les decía, no me gusta sentarme hasta atrás porque se llena la combi. Permiso, ¿no? Chin, ya lo pisé y pues estoy pesadito y ya le rompí su dedo. Entonces me gusta sentarme en las orillas de las combis. Y hubo una vez que no me senté y se subió una ancianita y había un chavo ahí. Y no, le dice, pásale, señor. Y ahí la señora, la viejita. Y dice, qué testimonio. Pero tristemente así somos también nosotros. Y me tocó a mí también una vez, me dio un cachetado un señor, estaba ahí en la orillita y se subió alguien y, ay, sí, pásale. Ayúdala, papito. Es caballerosidad, o sea, ves la necesidad de alguien y como que no veo, ¿no? Y así somos, hermanos. Tenemos que actuar, tenemos que ser diferentes. Dice, Jesús les quería dar a entender que cuando tienes esa clase de relación conmigo, entonces no es ya el momento de arreglar lo antiguo con lo nuevo. ¿Alguien que lea Apocalipsis 21:5, hermano, por favor? Es casi lo final de la Biblia. Apocalipsis 21:5, ¿sí? Dios dijo desde su trono, yo hago todo nuevo. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Amén. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? ¿Qué somos? Las cosas. ¿Y ahora? Entonces, hermanos, tenemos... Híjole, yo de verdad que Dios me dijo, tienes que cambiar algunas cosas en tu vida. Y yo, sí, Señor. Y ahora les toca a ustedes, hermanos. Jesús no era cuadrado. Dile que está a tu lado, no era cuadrado, como tú comprenderás. Marcos 2:22 es la segunda verdad que nos quiere enseñar el Jesús. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derramará y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El principio que está ilustrando nuestro Señor Jesús aquí es que no se debe permitir nunca que la tradición destruya las relaciones. Y eso es lo que sucede con frecuencia. Tenemos que luchar en contra de la tradición porque Jesús lo hizo en su tiempo. Fue el enemigo más sutil y pernicioso con el que se tuvo que enfrentar.
Por todas partes que iba se encontraba con ella cara a cara. ¿Con qué? Con la tradición, teniendo que combatir las rígidas tradiciones del pasado, la mano muerta del pasado que tenía aferrado al presente. ¿Qué es esa imagen que les puse, hermanos? ¿Ustedes qué creen que sea? Son costales. Un odre. Es un odre. Es un odre. En estas cositas, esto es piel de animal. Se cocía. Y dentro de ella se vertía el vino. Cuando un odre era viejo, se secaba. El vino, cuando se está fermentando, suelta gases, expande y rompe el odre. Por eso Jesús dice, en odres viejos no se puede vertir el vino. El vino representa el gozo del Señor. Entonces, los odres somos nosotros. No se puede echar vino, que es el gozo del Señor, en odres viejos. ¿Por qué? Lo truenan. Tienen que ser odres nuevos, porque esto, como decía el pastor, la piel, cuando el vino se fermenta, la piel se puede expandir. Entonces, ¿qué está hablando el Señor con esto? Hace referencia entonces a que tú debes morir, a lo que siempre se ha dicho, ¿no? Debes morir primero, matar tu carne primero para que puedas recibir todas las nuevas enseñanzas de la palabra. Exacto. Porque si tú eres o sigues siendo lo que eras antes, por más que le pongas, no lo vas a... Hasta loco te vas a volver, ¿no? No vas a entender nada. Y también nos está dando esa enseñanza. Es tremenda la Biblia. Ahorita que estamos estudiando y que pues yo tengo que esperar a mis papás y tengo que estar ahí de borre en las juntas de pastores. Y yo desde chiquito medio me acuerdo de todo lo que se enseñó hasta el día de ahora. Y hay muchas cosas que enseñamos antes que estaban totalmente equivocadas. Y ahora viene la revelación de la palabra de Dios y decimos, ching, manches, todo lo que hacíamos mal. Y esa es la enseñanza que también el Señor Jesús nos quiere enseñar. La revelación de la palabra, ¿qué es? Progresiva. Todo se va actualizando, va creciendo el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que antes sabían, ahora nosotros sabemos más. Cuando es algo muy simple, ¿qué tenían los cristianos en la nueva iglesia? Con respecto a la palabra de Dios. Tenían el Antiguo Testamento. ¿Sobre qué hablaban los apóstoles? ¿Cuál era la palabra que usaban los apóstoles para predicar el Evangelio? El arrepentimiento. El Antiguo Testamento. Ellos hablaban la palabra de Dios con el Antiguo Testamento, era lo que tenían. Y ellos hablaban, por eso vemos referencias de Isaías, de muchos pasajes del Antiguo Testamento en las cartas de los apóstoles. Ahora nosotros, ¿qué tenemos? Toda la compilación de los apóstoles, de sus cartas, y aparte el Antiguo Testamento. Entonces tenemos aún más conocimiento de lo que a lo mejor pues, o sea, y nos falta, ¿no? Todavía, o sea, la verdad, para llegarle a Pablo, quién sabe, ¿no? Pero tenemos a disposición un conocimiento más. Y con el internet, ¿ves? En 2 minutos busqué los odres. Entonces tenemos mucho y va progresivamente. Y era lo que Jesús está diciendo. Si tú te cuadras a un molde, a una forma, te vas a romper. No vas a aceptar lo nuevo. Que ahorita les quiero soltar una, pero no, mejor no, porque eso va. Sería como realmente decir, ¿cómo le vamos a cambiar toda esa historia que tienen las personas y cómo lo van a entender? ¿Cómo van a tener ese razonamiento de aceptar que la tradición de la Reina Valera 60 la tenemos que cambiar por otra versión? ¿O cómo vamos a cambiar que dice... Viene mal traducida, tiene cosas que ahí dicen qué onda, ¿no? Pero si tú ya estás bien casado con esa versión... No, es que aquí dice... ¿Qué pasa, perdón?
Es que ahí dice, sí, ¿qué dice nuestro pastor? Ahí dice tu traducción. A ver, ¿qué dice esta? ¿Qué dice la otra? Esto es lo que en realidad quiere decir. Y uno dice, su máquina, ¿no? No manches. No era lo que yo pensaba. Entonces es lo que Jesús está tratando. No te cuadres. O sea, sé un odre nuevo. O sea, que recibas enseñanza de lo que viene, de que te abras, te expandas. La cultura aquí en México ha cambiado. Antes, ¿qué hacían los papás? Te portaste mal. Sobres con el látigo. Y ahora, no, te voy a demandar, papá. Ya no los quieren corregir. Entonces, tenemos que ser astutos, hermano. Y eso es lo que Jesús nos está dando a enseñar acerca de los odres. ¿Cuál es el tercer incidente que se le presentó a Jesús? Marcos 2, 23 al 28 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca lo leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día del reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este incidente expone el problema de las normas. Verdad número 1. Para aquellos hombres estas palabras representaron un desafío. Nuevamente nos encontramos con un incidente que hacía que tuviese que enfrentarse directamente, causado de inmediato la controversia con aquellos fariseos. Ahora bien, lo que hicieron sus discípulos era algo que hubiera sido perfectamente corriente en cualquier día de la semana. ¿Qué estaban haciendo? ¿Tenían? Pues lógico. En la antigüedad, dice, aquí viene: no estaban robando del granjero al pasar por los campos de grano, porque la ley decía que siempre y cuando no usasen una hoz o una guadaña para coger el grano, cualquier viajero que se acercase a pasar y tuviese hambre, podría trillar unas cuantas cabezas de grano con sus manos y comer el trigo. ¿Qué decía? Y ahí les puse el versículo de Levítico 23-22. Nos enseña el amor, ¿no? Que más que un rito religioso, Jesús dice: sí, pueden comer, ¿no? Porque tenían hambre. Si tu hijo tiene hambre en día de reposo, no le vas a dar de comer porque, oye, hijo, vas a hacer chambear, ¿no? Te tengo que hacer el huevito, me tengo que parar a hacer el huevito. Pues es algo lógico que Jesús les estaba diciendo. Y como les decía aquí, en este de Levítico 25 nos habla que los agricultores, cuando cosechaban, tenían que dejar un pequeño porción de su tierra, para que si pasaba algún forajero o algún extranjero o alguien necesitado, él podía llegar, tomar y irse. Y si eso lo dice la ley de los judíos, nosotros vemos a alguien que está, no sabemos, no podemos ver a la gente, está echando tierra a los hoyos, hasta le subes a tu estéreo, ¿no? ¿Y los judíos qué hacían? De lo suyo, ¿sabes qué? Esto es para alguien que lo necesite. ¿Y cuántos de ustedes, cuando reciben el varo, han dicho: ¿saben qué? 200 pesos? Todo, o sea, siempre que les cae la quincena, 200 pesos para alguien que lo necesite. ¿Cuántos de aquí lo han hecho? La hermana casi. Pero los demás, ¿qué? ¿Nosotros qué hemos hecho? Si los judíos que hacían lo básico que Dios mandaba, ¿nosotros a qué fuimos hechos? Jesús, ¿qué vino a traer? A expandir. ¿Él qué dijo? Dice la ley:
que si tú fornicas con alguien que no es tu esposa, ¿qué es? Adulterio. ¿Y qué dijo Jesús? Si tú ves a alguien, ya fornicaste en tu corazón. Él vino a ampliar. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser mucho más. Somos hijos de Dios. Y aquí vemos un ejemplo con esto. Dice, el problema era que ese día caía en sábado. Y para entonces los fariseos habían impuesto ya una enorme cantidad de restricciones sobre el sábado. Los fariseos, no manches, hasta no te sientes ahí, no cruces las piernas, recto, casi así. Era lo que los fariseos estaban tratando de hacer. Dice, originalmente el propósito del sábado era permitir que el hombre se restableciese para que pudiera descansar y distraerse el sábado. Pero los fariseos habían creado nuevas reglas y lo habían convertido en un terrible peso, imposible de soportar. O sea, tú tienes hambre, no vas a poder ir y jalar porque es sábado. Pues es algo lógico, era lo que Jesús... ¿Qué vimos al principio de este tema? Que el ser humano es más importante que ¿qué? Que las normas, que la tradición, que todo eso. O sea, es lógico. Se está muriendo alguien. Ay, no, es que es sábado, ¿no? O se está ahogando tu hijo en el baño y, ay, no, es que es sábado. O yo estoy viendo la tele. Dile a tu mamá. Pues no, es humanamente algo que uno tiene que hacer. Esta frase me encantó, dice, el sábado había sido creado para restablecer a los hombres. Vamos en su manual, en la página 31, hay una historia bien bonita que quiero que la leamos. A ver, uno que se esté durmiendo, que lo lea para que se despierte. En la página 31, al final, en el penúltimo párrafo, dice, hace algunos años, alguien que lo lea, por favor, ese párrafo, y al otro cambiamos de persona. Dice, hace algunos años enviamos un equipo de hombres a atender las necesidades de una facultad en el oeste central del país. Estábamos celebrando reuniones en una sala muy grande, en el dormitorio del internado de las mujeres. Había una norma en aquella facultad según la cual las chicas debían de estar en sus dormitorios a las 10:30 de la noche. Los chicos podían quedarse levantados hasta las 12, pero las chicas se tenían que acostar a las 10:30. Estábamos celebrando una reunión fantástica y Dios se había manifestado de una manera maravillosa. Aquellas jóvenes habían comenzado por primera vez a relacionarse unas con otras como personas y estaban acercándose unas a otras, pidiendo perdón y siendo perdonadas, llorando juntas y abrazadas unas a otras, orando las unas por las otras, y el espíritu se estaba moviendo en gran manera. ¿Alguien más que continúe, por favor? A las 10:30 en punto apareció la encargada del dormitorio, entrando con una exhalación y dijo: son las 10:30, es hora de que las muchachas estén en sus habitaciones. Una de ellas dijo: pero es que Dios está obrando aquí y ahora no podemos terminar la reunión. La responsable contestó: yo soy la encargada de aquí y según las normas os tenéis que acostar a las 10:30. Y me voy a asegurar de que se cumplan. Uno de nosotros tuvo el suficiente sentido como para decir: entendamos el problema, podemos hablar con usted sobre ello. Por lo que enviamos a uno de los hombres que hablase con ella durante 2 horas y media mientras continuaba la reunión. Este párrafo que continúa es bien importante y lo subraya y lo apunta en su cuaderno. Dice: así es como normalmente pensamos. Es preciso acostarse a la hora establecida, pase lo que pase. Las normas de conducta en el hogar se tienen que cumplir, teniendo precedencia sobre todo lo demás. Pero Jesús dijo: no,
El ser humano tiene precedencia por encima de las normas. Las normas están hechas para ordenar las necesidades. Para eso son y están perfectamente bien de ese modo. Pero cuando una norma acaba por oponerse a que se cumpla una necesidad, entonces hay que eliminar esa norma. El Señor es el primero que ha dejado esto claro. Fue lo que Jesús estaba diciendo. O sea, es algo lógico que tengo hambre y por eso sus discípulos estaban. O sea, entonces esa norma por eso fue cancelada, porque es una necesidad humana. Imagínate, me muero porque no como. Fue por culpa de la norma. Entonces Dios fue lo que vino a enseñar. Último incidente para irnos al receso. El último incidente tiene que ver con el peligro del orgullo celoso. Marcos 3 del 1 al 6 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca la mano, y le echaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle otra vez lo mismo que acabamos de ver. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en estos días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Cuál es la verdad que Jesús nos quiere enseñar? Jesús, enfurecido por la dureza de su corazón y adolorido por su resistencia, Jesús sanó al hombre, subrayando de ese modo que un exceso de celo, que era lo que movido a aquellos hombres en sus normas y reglamentaciones con respecto al sábado, es algo destructivo y estaba invalidando algo que estaba perfectamente bien. No hay nada de malo en el sábado, y tal como Dios se lo dio al hombre, pero aquellos hombres lo habían rodeado de tantas normas y reglamentaciones que lo habían destruido. Su celo por guardarlo había acabado por arruinarlo. Jesús fue al fondo del asunto. Así es como Jesús trata el mal, sacándolo a reducir donde todos pudiesen verlo. Conclusión: con todo y con eso, después de haber dicho todo aquello, tampoco se mostró atemorizado, ni hizo ninguna concesión. La respuesta, como es natural, es el principio que gobierna sus acciones. Sencillamente se mostró siempre fiel a la verdad. No permitió que se interpusiesen en su camino las normas, las insensatas tradiciones, reglas, prejuicios y exceso de celo. Cuando llega el momento de tratar con un ser humano, le trataba tal y como Dios le había hecho. Y cuando nosotros mismos quebrantamos las reglas y las normas impuestas por los hombres por esa causa y con esa misma actitud, entonces estaremos actuando del mismo modo que lo hizo Jesús. Jesús vino a romper normas. Él dijo: lo más importante es la persona. O sea, imagínate. O sea, no lo voy a sanar porque es sábado. Eso era lo que Jesús estaba haciéndole entender a los fariseos. O sea, te encuadras en las normas cuando lo importante de las normas es reglamentar la conducta, pero lo más importante es la persona. O sea, cómo Dios ve a la gente. O sea, Dios no va a actuar porque es sábado, porque no, o sea, Él obró y Jesús vino a romper con esas normas. Amén. Vamos a tomar un break de 10 minutos, hermanos, para continuar con la siguiente clase.